Amados hermanos, que Dios me los bendiga. Que la paz y el gozo de Dios continúe en el corazón de cada uno de ustedes. En este día, amados hermanos, tenemos un tema muy especial: caminando con Dios. Pero antes de todo, amados hermanos, tenemos que saber lo que dice Pablo. Dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados. Dice Efesios 4:1. En las Escrituras, como lo dije anteriormente en el sermón anterior, en las Escrituras caminar con Dios es una forma de hablar, es decir, la manera de vivir o cómo nos conducimos es muy importante. El pasaje citado arriba, Efesios 4:1, significa entonces que nuestra forma de vida debe estar de acuerdo a lo que decimos ser o que somos. Nuestra conducta, amados hermanos, nuestra conducta da testimonio de nuestra profesión. Puedo decir en este día que la Biblia tiene mucho que decir acerca de caminar con Dios. Dice la palabra que Noé fue el único hombre perfecto y justo en un mundo lleno de corrupción y de pecado. Su vida testificó contra el mundo. De esto aprendemos que nuestro caminar con Dios no debe de acomodarse al mundo de cualquier manera. Dice el libro de Romanos 12:1 y 2. Entonces, en esta mañana, amados hermanos, yo os ruego a cada uno de vosotros que abramos nuestra Biblia y abrimos el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 8 al 14. La Biblia dice de esta manera: pero Noé halló gracias ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su generación. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: no he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera, de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Wow. Mire si Noé caminaba con Dios. Entonces, amados hermanos, creerle a Dios y actuar como corresponde son aspectos importantes para seguirle. Fíjese, Santiago 2:17
Santiago 2:17 dice así también. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Amados hermanos, debemos de tener en mente, después que recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, dice la palabra que su Espíritu habita en nosotros en una forma permanente. Miremos Juan 14:16. Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Sin embargo, debemos tener en mente en este día, hermanos. Sin embargo, hay una diferencia entre tener la salvación y caminar realmente con el Señor. Son dos cosas muy diferentes. Dije, hay una diferencia entre tener la salvación y caminar realmente con el Señor. Ser salvo implica, amados hermanos, el perdón del pecado y la bendición de la salvación eterna. Mientras que caminar con Dios es un privilegio de cada día para cada uno de nosotros los cristianos. Caminar con Dios es un privilegio. Caminar con Dios de la mano a diario es un privilegio muy grande, amados hermanos. Pero dice la palabra, amados hermanos, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, dice versículo 8, si usted lo lee. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amado hermano, mi amigo en Cristo, el cristiano tiene que recapacitar en este día. El cristiano tiene que recapacitar que cuando un ministerio le viene a las manos, él halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios tenía un propósito para Noé entonces. Dios tenía un propósito para Noé, si usted se da cuenta. Dios tenía un propósito para Noé. Dios tenía planes para Noé. Dios tenía un proyecto para Noé. Asimismo, Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene un proyecto para nosotros. Y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Fíjense, si abrimos nuestra Biblia y dice el libro de Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediera, no agradará mi alma, dice el Señor. Para entender esta idea, amados hermanos, consideremos el ejemplo de Noé. En Génesis 9. ¿Qué dice en Génesis 9? Estas son las generaciones de Noé. Dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y algo muy importante, dice la Biblia, con Dios caminó Noé. What a blessing, my friends. Praise Jesus. Hallelujah. Ahora bien, para aprender esta idea, consideremos el ejemplo de Noé. Dios identifica a Noé como un hombre que siguió al Señor de una manera agradable para Dios, hermanos. Wow. En otras palabras, vivía por fe. Vivía por fe. Fíjese, si miramos en Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica con Dios.
es evidente porque el justo por la fe vivirá. En otras palabras, vivía este Noé por fe. Y asimismo, Dios nos pide a cada uno de nosotros en el libro de Gálatas 3:11 que nosotros debemos de vivir por fe. Amado hermano, sin duda alguna, Noé no debió de haber entendido por completo la orden de Dios de construir un arca. Fíjese, versículo 14 dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arco y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, dice. Solo dése cuenta cómo habló Dios con Noé. Sin duda alguna, Noé no debió haber entendido por completo la orden de Dios para construir una arca. Después de todo, nunca había llovido en el lugar donde estaba Noé, hermanos. No había llovido, amados hermanos. Pero debido a que el Todopoderoso habló, Noé creyó y Noé obedeció. ¿Qué cosa más grande sería que cuando Dios nos habla, nosotros creemos, y cuando Dios nos habla, nosotros obedezcamos? ¿Qué cosa más hermosa sería en nuestras vidas diarias? En ese día, escuchemos muy claramente, Dios le dice a Noé, construye una barca de madera de ciprés y cúbrela con brea por dentro y por fuera para que no le vaya a entrar el agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. De acuerdo al versículo 14. La pregunta es esta. Una pregunta muy clara para cada uno de nosotros. A veces no deseamos servir porque yo no tengo estudios bíblicos. Yo no puedo hablar. Yo no puedo hacer esto. Yo no puedo hacer aquí y yo no puedo hacer allá. Y buscamos 100,000 excusas para no servirle a Dios. Pero dése cuenta algo muy importante. Dice la palabra que Dios le dice a Noé, construye una gran barca de madera de ciprés y cúbrela con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por su interior, dice. Eso de acuerdo al versículo 14. La pregunta para usted es esto. ¿Era Noé un ingeniero de barcas? ¿Era Noé realmente un ingeniero de barcas? ¿O usted puede creer que Noé era un arquitecto en barcas? Claro de que no, hermanos. Claro de que no. Este hombre no era ingeniero y no era arquitecto. Era Noé un diseñador de barcos. Y si no era eso, ¿quién era Noé? ¿Sabe una cosa, hermanos? Para buen ejemplo suyo y mío, Noé era un hombre como usted y como yo. Que cuando Dios habló, Noé creyó y obedeció. Si así fuera usted y así fuera yo, amados hermanos, qué grandes cosas haríamos en el nombre del Señor. ¿Quién era Noé? Un hombre común y corriente. Pero ¿sabe algo muy importante? Hablamos Filipenses 4:13. Dice la palabra, todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Wow. Si nosotros, como buenos cristianos, nos pusiéramos ese verso en nuestro corazón y en nuestra mente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, qué grandes cosas no haríamos para el reino de Dios. Praise Jesus. Aleluya. Fíjese. Miremos Santiago 2:17, dice, así también. Ahora vamos con la fe. Así también, si no tiene obras, está muerta en sí misma, dice. Dice la palabra, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. ¿Se ha dado cuenta de lo que le estoy hablando? Estoy hablándole ahora de Noé. Noé, cuando el Todopoderoso habló, Noé creyó y obedeció. Ahora bien, démonos cuenta, amados hermanos, démonos cuenta muy bien que lo que nos hace falta muchas veces a nosotros es fe. Es entender cuando Dios nos habla. Y cuando Dios nos hable, amados hermanos, nosotros vamos a creer y vamos a obedecer al mismo tiempo. Fíjense, Santiago 2:22. Santiago 2:22 lee de esta manera. Dice, ¿no ves que la fe actúa juntamente con sus obras? Y que la fe se perfecciona por las obras. Dígame usted de esta manera. Dígame usted en este día, ¿qué ha hecho usted para el Señor donde usted ha tenido que usar la fe para poder salir adelante, hermanos? Amados hermanos, para nosotros, como cristianos de este presente fechas, en este presente mundo en que vivimos, hermanos. Para nosotros caminar por fe no tiene que ser algo tan grandioso como construir una barca. Para salvar la fauna de la destrucción o salvar nuestra familia. Hermanos, en vez de eso es algo más normal. Es algo más normal como vivir con las prioridades que le agradan a Dios. Eso es todo. No tenemos que construir un arca para salvar nuestra familia o salvar la fauna. Simplemente, amados hermanos, vivir con las prioridades que agradan a Dios. Pasar tiempo en su palabra. O ser consecuentes con los valores del Señor. En un mundo que los desprecia. Y hoy en día, todo mundo desprecia el Evangelio de Dios. Puedo decirle, amados hermanos, en este día, de hecho, es con frecuencia cuando no hay una crisis o un problema que nos motive, que se revela nuestro verdadero carácter. Pero cuando somos fieles en las cosas sencillas, normales y rutinarias, nuestro Padre Celestial nos confía más y más. Amados hermanos, el tema es caminando con Dios. Algo que no podemos olvidarnos, que dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Hablando de Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Amados hermanos, cuando somos fieles, cuando nosotros somos fieles,
Dios nos ayuda a salir adelante. Cuando somos fieles en las cosas más sencillas de nuestra vida diaria, normales y rutinarias, nuestro Padre Celestial confía más en nosotros. Gloria a Dios. En esta tarde podemos llegar a la conclusión. Podríamos esta tarde llegar a la conclusión. Creerle a Dios y actuar como corresponde son aspectos importantes para seguirle. Eso es lo que tenemos que aprender de hoy en adelante. Eso tenemos que aprender de hoy en adelante. Que dije, creerle a Dios y actuar como corresponde son aspectos muy importantes para seguir. Dice el Señor, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Amados hermanos, la pregunta de este día es, ¿tiene usted esa confianza que obedece aun cuando la elección de Dios es difícil? Contéstese esa pregunta a usted mismo en este día. ¿Tiene usted esa confianza que obedece aun cuando la dirección de Dios sea difícil o desconcertante para usted? Si no es así, amado hermano, si no es así en este día, pídale a Dios que aumente su fe y renueve su compromiso de obedecerle a donde Él le está guiando en este día. Dice la palabra en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice Santiago, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Amados hermanos, hermanas en Cristo, amigos creyentes, que la paz y el gozo de Dios continúen en el corazón de cada uno de ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Que en este día Dios los bendiga. Y en los días venideros, que Dios lo continúe bendiciendo. Y que Dios bendiga América. Porque esta América es la América de mis sueños. Que Dios me los bendiga. Y que la paz y el gozo de Dios continúe con ustedes.